Buenas tardes, mi nombre es Ángela Lizardo, estudiante de la carrera de Radiotecnología, alumna de Introducción a la Radiología. El día de hoy les voy a hablar lo que es la producción de rayos X. La producción de rayos X son los rayos que se producen cuando un haz de electrón proyectil de alta energía lo aceleramos a través de un voltaje de miles de voltios que chocan con el blanco del wolframio en el tubo de rayos X. Entonces aquí tenemos lo que es la producción. Tenemos el electrón, que es el donde va a chocar o impactar sobre un elemento metálico. Tenemos aquí lo que es un filamento, que esta es la fuente del tubo, el cátodo, que es negativo. Entonces estos son arrancados por los filamentos de un proceso físico-químico que se denomina una emisión termoiónica. Entonces aquí es donde ellos chocan sobre el elemento metálico, que son los cátodos con los ánodos. También estos electrones serán acelerados dentro del tubo por la fuerza electromotriz, es decir, por el potencial del tubo, y se impactarán sobre lo que es el elemento metálico, que es esto, aquí donde impactan en los ánodos, que constituye el ánodo de forma frecuente, y el ánodo está hecho a base de wolframio, que es el elemento número 74 de la tabla periódica. Entonces decimos lo que es los rayos X de frenado, que es la radiación electromagnética producida por una desaceleración de la partícula, por ejemplo, un electrón, debido al campo eléctrico producido por una partícula con cargo, por ejemplo, un núcleo atómico. Y la radiación descubierta fue por Nicolás Tesla, cuando hacía experimentos con alta frecuencia entre 1888 y 1897. Entonces tenemos lo que son los rayos de frenado. Entonces tenemos un electrón proyectil que este se aproxima al núcleo o a las capas internas del wolframio y sufre una modificación, que sería así: se acerca al átomo y bien sufre una modificación que busca una brusca energía como consecuencia de las diferencias que existen entre masas y las cargas del núcleo y el electrón. Entonces sería así. También la emisión de un fotón de los rayos X, la emisión del fotón de frenado tiene un 85% de los fotones de rayos X que están en el tubo, y podemos obtener un efecto de frenado, es decir, que la energía del espectro del fotón tiene esta forma. Lo representamos, que comienza desde cero. Aquí está la cantidad de rayos X y aquí la energía de rayos X. De esta manera obtenemos el fotón en un rango continuo de energías entre 0, que es la máxima energía que porta el electrón, y esta es la que hace balancear el pico del tubo. Entonces se representan así, recordando que tienen un 85%, que es quien alcanza el límite de los electrones por frenado. Los rayos X característicos se producen cuando los átomos excitados del ánodo por la colisión con los electrones se desexcitan y emiten su exceso de energía en forma de radiación electromagnética. Los fotones emitidos por las transiciones electrónicas entre diferentes niveles atómicos muestran una distribución discreta de energías en correspondencia con cada material del ánodo, donde ocurren las transiciones, y es aquí donde ocurren los rayos X característicos. Entonces tenemos aquí lo que son los rayos X característicos. En este caso, el electrón proyectil
va a interactuar con uno de los electrones de las capas internas del material, de lo que son los de la diana. Entonces tenemos aquí lo que son el núcleo, perdón. Recordando que este es el átomo de tungsteno o el wolframio. Entonces aquí tenemos lo que son las capas o órbitas. Y vamos a utilizar las tres, que son la que está más cerca del núcleo, que es la K, sigue la L, luego la M. Entonces, el núcleo interactúa con los distintos electrones que están en los orbitales. Estos distintos niveles de energía se denominan con letras, que son la K, que equivale a 69 kiloelectronvoltios, la L con 12 kiloelectronvoltios y la M con 3 kiloelectronvoltios. Cada vez que nos acercamos al núcleo con valores, los valores van aumentando y esta es la que está más cerca, que es la letra K. Interactúan con la capa más aproximada, que es la K. Al interactuar se ionizan o expulsan, es decir, que este orbital queda un espacio, aquí quedaría un espacio. Esto implica emitir los rayos X, que en el nivel de energía va a depender de los valores eléctricos de cada una de las capas. Entonces este espacio se rellena y son estos quienes aprovechan, el L es quien aprovecha y ocupa este espacio que queda para interactuar con lo que es el átomo. Entonces, si queremos calcular la energía, recordando que teníamos el 85% en el frenado, teníamos el 85% que era de 0, que era así. Teníamos el 85%. Aquí vamos a tener siempre el 15% con el que siempre vamos a trabajar. Recordando que aquí teníamos la cantidad de rayos X, aquí la energía de rayos X. Entonces, para calcular la energía vamos a restar lo que es el K menos el L, que sería 69 menos 12. Nos quedan 57 kiloelectronvoltios. Y esa fue mi presentación. Gracias.